Bueno, les voy a explicar este nuevo tema, que es la empresa comercial. La empresa es un conjunto de factores que ordenado logran producir un bien o un servicio que puede ser eh, económico, o mejor dicho, debe ser económico. Eh, para que el bien sea económico debe ser material, o sea, tiene que ser un bien concreto, tangible, que se pueda ver y tocar, digamos, ya que los inmateriales, los que no podemos ver y tocar, los vamos a llamar o los vamos a denominar servicios. Eh, Ahora bien, la empresa, para poder funcionar, poder conformarse, debe de tener tres factores de producción, que son tierra, trabajo y capital. Si no tiene uno de estos tres factores de producción, no va a poder conformarse una empresa. La tierra, el lugar en donde va a estar ubicada, digamos, el trabajo, la mano de obra, la fuerza laboral y el capital, los fondos como para poder producir el objetivo o los bienes o los servicios que quiera producir. Entonces, sí o sí, necesita de estos tres factores de producción para poder constituirse una empresa. Ahora, estas empresas o las empresas en general se pueden clasificar. ¿Cómo? Según su forma jurídica, se pueden clasificar en individuales y o sociales. Individuales es en el que una sola persona es el dueño, y las sociales es en las que se constituyen como sociedad anónimas, SRL, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita, etcétera. También se pueden clasificar según su capital, pueden ser públicas, privadas o mixtas. Las privadas son las que tienen un dueño, una persona que es el dueño y nada más que esa persona. Las públicas son las que el Estado es el dueño específicamente, y las mixtas son aquellas en las que una parte de la empresa es privada o está a manos de gente privada y otra parte de la empresa es pública. Eh, Como ha pasado con el ferrocarril, que el ferrocarril era del Estado, o sea, era pública, después se vendió a manos privadas, a una empresa privada, y después una parte del ferrocarril el Estado logró volver eh, a repatriarla, digamos, y a volver a hacerla pública, ¿no? Por lo tanto, en este caso el ferrocarril ahora es mixto, ya que hay una parte que sigue siendo de empresas privadas y otra parte que es del Estado, es pública. Después se pueden clasificar según su tamaño en pequeñas, medianas y grandes, que va a depender de la cantidad de personas que formen parte de esta empresa. Van a ser pequeñas aquellas empresas que tengan poca cantidad de empleados y a su vez que no hayan superado los 400.000 pesos de facturación anual. Después también van a ser empresas privadas, aquellas empresas en las que la cantidad de empleados no supere los 500 y también tienen un límite de facturación. Y bueno, van a ser grandes aquellas empresas en las que los empleados son más de 500. Así que en lo que es la clasificación de la empresa tenemos clasificación según su forma jurídica, según su capital y según su tamaño. Bueno, después por otro lado, a la hora de clasificar a las empresas, Robinson tiene en cuenta los siguientes parámetros. Los factores técnicos, los factores de dirección, los factores financieros y los factores de cifra de negocios y factores de riesgo. Los factores técnicos son o serían la división del trabajo específicamente. Los factores de dirección van a ser los de mayor especialización con respecto al personal directivo y al personal con elevado porcentaje de profesionales o un staff de apoyo y demás. Los factores financieros van a ser el volumen de financiación requerido para esa empresa o para esa organización. El factor de cifra de negocios es el factor que la empresa tiene como una capacidad de inferir en el mercado en el que se va a mover.
Y por último, el factor de riesgo es el factor que se tiene en cuenta a la hora de qué incertidumbre va a tener mi negocio o no, o sea, si es riesgoso hacerlo o no hacerlo. Pero bueno, los principales o la principal clasificación es, como les dije recién, según su forma, según su capital y según su tamaño. Bueno, después podemos seguir con lo que hace el nacimiento de una empresa. El nacimiento de una empresa surge a través de una idea principal. La idea, por lo general, surge a raíz de una necesidad. Todo proyecto surge a raíz de una necesidad insatisfecha por cubrir. La necesidad por cubrir puede ser la de obtener fines de lucro para mi propio beneficio. Eso es una necesidad por cubrir, por supuesto. Entonces, yo tengo esta necesidad insatisfecha, no tengo trabajo y necesito fines de lucro, necesito lucrar para poder mantenerme, entonces me surge la idea de formar una empresa. De esta manera nace la idea, y una vez que la idea nace, lo que tenemos que hacer es pensar en la posibilidad de en qué mercado me voy a insertar. Digamos, a dónde quiero yo apuntar con mi negocio, mi comercio. Para eso lo que vamos a hacer es una especie de investigación de mercado. Vamos a ir al lugar en donde yo quiero poner esta empresa y fijarme si es rentable. Si yo me quiero poner una peluquería, tengo que ir al lugar en el que yo me quiero poner una peluquería y fijarme que no haya peluquería cerca en la zona, si hay que sean totalmente diferentes a la mía, fijarme que haya un público al cual atender, digamos, ponerme una peluquería en un barrio en el que haya mujeres y hombres que estén dispuestos a ir. Entonces, una vez que yo planteo la idea y busco las herramientas para llevarla a cabo, voy a realizar una investigación de mercado para ver si esa empresa va a funcionar o no va a funcionar. Es muy importante el estudio de mercado, porque una vez que yo estoy instalada en un determinado lugar, tampoco puedo movilizar mi empresa porque no es tan sencillo. Uno cuenta con una habilitación municipal y con determinadas cuestiones legales que, si yo quiero trasladar mi empresa de un lugar al otro, se me dificultaría. Entonces, analizo el mercado, obviamente analizo el producto o el servicio que voy a brindar para ver si es rentable, evalúo costos. Si yo me voy a poner una panadería, tengo que fijarme el valor de la harina, el valor de la grasa, el valor de la manteca, el valor de, no sé, el dulce de leche, etcétera, como para después ver a qué valor yo voy a poner mis productos y si son rentables o no, si los puedo vender o no. No es lo mismo ponerte una panadería en Palermo Sojo que ponerte una panadería en Villa Batione. En Palermo Sojo las cosas salen muchísimas más caras, por lo tanto el producto final también va a ser muchísimo más caro, pero la clientela que va a Palermo Sojo está dispuesta a pagar un precio más elevado por ese producto que en Villa Batione. Como por ejemplo, ¿no? Es para que ustedes se den una idea de lo que tendrían que pensar a la hora de pensar en un microemprendimiento o en una empresa comercial. El siguiente paso a tener en cuenta es la obtención de capital. ¿De dónde voy a sacar plata yo para poder llevar a cabo esta empresa o este microemprendimiento? ¿Cuánta plata necesito? En base a esto que les decía recién de evaluar de calcular los costos, voy a saber cuánta plata voy a necesitar para poder hacer mi emprendimiento, y una vez que tenga ya más o menos una cifra de cuánta plata necesito, ¿de dónde la voy a sacar? Si voy a pedir un préstamo al banco, si me van a prestar mis familiares, si tengo plata ahorrada y demás. No puedo meterme de lleno en una empresa o en un emprendimiento si no cuento con los fondos suficientes como para poder arrancar, ¿no? Por supuesto. Después vamos con la parte legal. La parte legal es ver cuál va a ser la forma jurídica que le voy a dar a mi empresa. Si va a ser un simple comercio, o si le voy a dar una forma jurídica o es una asociación, porque son varias personas que se van a poner esa empresa, y lo vamos a hacer bajo una sociedad anónima, bajo una sociedad en comandita. Tengo que ver cuál va a ser esa forma jurídica, ¿no? ¿Quién va a estar a cargo de la dirección de la empresa?
Si es único, o sea, si el emprendimiento es mío propio, no es tan complejo porque la dirección va a estar a cargo mía, pero si hay varias personas dentro de la empresa, ¿quién va a ser el encargado de la dirección de la empresa? Tiene que ser uno solo, no pueden ser más de uno porque si no las directivas no son claras, sí o sí tiene que ser una sola persona la que esté a cargo de la dirección. ¿Cuál va a ser el objetivo? El objetivo final de mi empresa. Si el objetivo final, o sea, si mi meta es solo ganar plata, o si además de ganar plata mi meta es crecer como emprendedor, mi meta es abrir varias sucursales a futuro. Puedo tener más de una meta, no solo obtener ganancias, ¿no? Por supuesto. Bueno, después cuando veamos dónde vamos a ubicar este lugar, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. La primera en principal es la proximidad a los centros de abastecimiento o consumo y demás, de abastecimiento o materia prima para poder realizar mis productos. O sea, si yo voy a realizar, como les decía recién, voy a poner una panadería, fijarme que esté cerca de distribuidoras, de distribuidoras de pan o de distribuidoras de harina y demás, para que no me cueste tanto el traslado de las materias primas. Después tengo que fijarme cuál va a ser o cuáles son los medios de transporte o de comunicaciones que va a haber cerca de mi local, para ver si ese local va a ser rentable o no. Y después, por último, si hay algunos parques industriales que me beneficien o algunas zonas industriales o comerciales que me beneficien. Hay determinadas zonas que al ser comerciales el alquiler es más barato o pagan menos impuestos o pagan menos servicios tipo luz, gas, agua, etcétera. Entonces a esto es a lo que se refiere con parques industriales o comerciales que nos beneficien. Bueno, una vez que ya planteé mi idea, ya tengo definido cuál va a ser mi empresa o mi emprendimiento comercial, yo voy a pensar en si voy a distribuir mis productos o si simplemente va a ser un lugar al que vengan a comprarme. Y después, por último, voy a tener que hacer una especie de control y registración como si fuera contable. Para los que estuvieron en el CEN en primer año saben lo que es una registración contable, que sería fijarme y ir anotando en el libro diario constantemente cuáles son las ventas, cuáles son las entradas de dinero, cuáles son las salidas de dinero. Este control es primordial para saber que esa empresa está funcionando y que va a seguir funcionando, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, esto es el último tema. Ustedes tienen un trabajito para hacer sobre esto, pero como este tema va a ser un tema que vamos a trabajar bastante durante el año, o sea, no es que va a ser un solo trabajo sobre empresa comercial, sino que lo vamos a ir trabajando varias veces. Quería hacer un video explicativo para que les quede a todos el video y aquellos que no puedan ingresar al Meet tengan aunque sea un poco de explicación sobre el tema. Igual ustedes saben que cualquier cosa me pueden consultar por Classroom o por WhatsApp los días y el horario de la materia.